Bueno, bienvenidos a la clase, aunque esté grabada. Espero que cualquier duda que tenga me puedan contactar al correo, que se los voy a dejar al final de la presentación. Igual me parece que está en el sílabus. Así que estamos en contacto cualquier duda. ¿Ya? La clase de hoy es sobre el síndrome de abdomen agudo, llamado comúnmente el cólico. Vamos a abordar principalmente lo que es la fisiopatología, un poco del diagnóstico, que ya ustedes lo deben haber visto en semiología, y los tratamientos, ¿ya? Bueno, como cosas generales del síndrome de abdomen agudo del cólico es la frecuencia de presentación, ¿ya? Si bien la frecuencia de presentación varía alrededor de un 10% y no es muy alta, eventualmente la mayoría de los caballos hacen un cuadro de síndrome de abdomen agudo durante su vida y como clínicos, sobre todo a los que trabajen en un futuro en terreno o también en centros de referencia, es la principal emergencia a la cual se van a ver enfrentados, ¿ya? Y además es el principal desafío del clínico. De los casos de síndrome de abdomen agudo que ustedes van a ver, solamente alrededor de un 1,4 o a un 17% de los casos ingresan a cirugía, ¿ya? Estos valores son valores estudiados en otros países. En Chile esta cifra no está estudiada. Sin embargo, yo creo que es bastante menor por un tema de acceso y posibilidad de acceder tanto al pabellón, por ejemplo, en regiones no siempre hay pabellón disponible, y por el tema de costos de la cirugía, ¿ya? Una cosa importante de tener en consideración es a qué nos referimos con síndrome de abdomen agudo y a qué nos referimos con cólico, ¿ya? El cólico se refiere al tipo de manifestación, es decir, al dolor que generan estos cuadros. Y el síndrome de abdomen agudo comprende toda esta cantidad de patologías diversas que nos van a generar este dolor abdominal que se manifiesta en el caballo de distintas maneras. Dentro de los factores de riesgo que tenemos, el síndrome de abdomen agudo, tenemos en primer lugar la anatomía del caballo. La anatomía del caballo presenta diversas cualidades propias del caballo que hacen que sea más predisponente a presentar patologías digestivas, ¿ya? Lo vamos a conversar igual un poquito más adelante. Por otro lado, la fisiología, ya que el caballo es un animal que tiene una regulación del sistema nervioso parasimpático y simpático que es muy maleable. Hay muchas cosas que lo van a alterar y van a generar una alteración de esa fisiología normal, ¿ya? Y en tercer lugar, para mi gusto el factor de riesgo más importante es el ser humano, ya que nosotros agarramos al caballo, que es un animal de pastoreo libre, y lo metemos en una pecera, lo alimentamos en vez de durante todo el día, 2 veces al día, a veces lo dejamos sin agua, lo sometemos a deporte, lo subimos a un camión, etcétera, y todo eso va generando diversos estrés y factores de riesgo para la presentación del cólico, ¿ya? De las razas se ha hablado en algunos estudios de cierta predisposición por raza, pero la verdad es que no hay un consenso al respecto. Más bien sí consideraría que hay razas que manifiestan el dolor de distinta manera, eso es en mi experiencia clínica, no es en un estudio. Por ejemplo, el caballo percherón, el de tiro, en general el caballo de raza pesada, tiende a manifestar el dolor de manera, entre comillas, menos alaraca que el caballo de sangre caliente, como el fino sangre de carrera o el árabe, que ante un pequeño dolorcito se tiran al suelo, se revuelcan y hacen shock. Respecto al sexo, lo mismo, tampoco hay un consenso respecto a si las hembras presentan más cólico que los machos o viceversa. En la edad sí tenemos que tanto geriatras como potrillos menores de 6 meses tienen mayor frecuencia de presentación de los cólicos. En el historial también es importante como factor de riesgo, un caballo que ya ha tenido un cuadro de síndrome de abdomen agudo, es posible que vuelva a repetirlo. El hecho de estar en el periparto, ya que vamos a conversar también en algunas patologías reproductivas o alteraciones que se producen en el parto, pueden generarme síndrome de abdomen agudo.
Dentro de las enfermedades o vicios tenemos el tragador de aire, por ejemplo, que va a ser un factor de riesgo muy predisponente al cólico. Los que comen madera o los que comen tonteras también van a ser un factor de riesgo. Respecto a la edad, me vuelvo para atrás, los geriatras los considero no como un geriatra propiamente tal, pero un caballo mayor de 16 años, ¿ya? Respecto al clima, me refiero al clima con el tiempo, los cambios de temperatura. Lo he leído en algunos papers, no he encontrado ninguna razón para la fisiopatología de esto, pero por alguna razón, y en mi experiencia clínica siempre es así, cuando hay cambios de clima violento, o sea, por ejemplo, un día soleado y después lluvia y tormenta, al día siguiente hay cólico, ¿ya? La alimentación, por lo que ya comentábamos, nosotros tomamos al caballo de una alimentación de pastoreo verde, libre, a un animal que está restringido, que le damos alimento seco, que le damos concentrado, que le restringimos el agua. La actividad deportiva es un factor de riesgo en cuanto alteramos el nivel de estrés del caballo. No es que el rodeo predisponga más al cólico que el caballo de carrera, sino que tienen que ver con los tipos de manejos y estrés. El transporte, ya que también es un factor de estrés. El parasitismo, tanto como algunos antihelmínticos, se describen como factor de riesgo. Esto es más común en otros países. En Chile cada vez más se desparasita regularmente y hay un mejor mercado de antiparasitarios, por lo tanto es poco común encontrarse con un cólico por parásitos, si bien hay. Y los tratamientos, ya que hay tratamientos que me van a alterar la motilidad gastrointestinal, como algunos que vamos a ver más adelante. Aquí volvemos a lo de la anatomía como un factor de riesgo. Tenemos que el caballo tiene grandes cambios de lúmenes, por un lado. Pasamos de un estómago, que es un recipiente más grande en el fondo, a un esfínter pequeño. Después pasamos del intestino delgado al ciego, que es de gran tamaño, y del ciego pasamos al colon mayor, y en las flexuras pélvicas, por ejemplo, se produce un cambio de lumen y el contenido intestinal tiene que ir a contragradiente, en el fondo, contra la gravedad. También tenemos mesos colgantes y vísceras muy pendulosas. Por lo tanto, todos estos factores nos van a llevar a ser predisponentes como riesgo para la presentación de cólico. La fisiopatología, que es un poquito lo que quiero abordar con mayor detalle, voy a tratar de abordarla de la manera más sencilla posible e ir agregando un poquito de información aquí, porque me he dado cuenta que en esta parte no tienen mucho conocimiento respecto a la fisiopatología del síndrome de abdomen agudo. ¿Ya? Lo primero que tenemos en el síndrome de abdomen agudo es una interrupción del avance del contenido, ¿ya? Por distintas razones, cuando nos referimos al síndrome de abdomen agudo digestivo, ¿ya? Vamos a ver algunas excepciones, que son las renales, por ejemplo, las reproductivas, pero hablando específicamente del tema digestivo. Vamos a tener una interrupción del avance del contenido. Esto puede ser, por ejemplo, por una impacción donde el contenido deja de avanzar y se empieza a deshidratar, por un cuerpo extraño, por ejemplo, puede ser por un vólvulo o por una intussuscepción, pero el contenido deja de avanzar. Esto va a generar que se empiece a acumular gas y líquido dentro del intestino, y esto va a presionar el intestino desde adentro hacia afuera, lo va a empezar a hinchar en el fondo, y va a haber un aumento de presión intraluminal, es decir, se va a empezar a presionar la pared intestinal. ¿Ya? Este aumento de presión intraluminal nos va a generar, por un lado, una inflamación de la pared,
que va a llevar a una llegada de neutrófilos por activación de ciertas citoquinas y mediadores inflamatorios que no voy a entrar en detalle, un edema. Este edema va a hacer que las células empiecen a separarse aún más y por lo tanto va a empezar a haber un aumento de los espacios intercelulares en el intestino, ¿ya? Entonces tenemos que este contenido se detiene, se empieza a generar aumento de presión sobre la pared del intestino y esto me lleva principalmente a una inflamación y edema. Esa inflamación y edema de la pared me va a generar más edema, más llegada de neutrófilos, mayor inflamación y finalmente aumento de los espacios intercelulares del intestino, ¿ya? Por último, cuando esta presión sobre la pared se vuelve importante, esto va a hacer que se restrinja el flujo sanguíneo por el mismo edema o directamente cuando la interrupción del contenido es, por ejemplo, un vólvulo, que corta directamente el flujo sanguíneo, ¿ya? En ambos casos va a terminar en una oclusión del flujo sanguíneo, ¿ya? Y esto me va a generar isquemia del tejido. Entonces, tanto en una interrupción simple como, por ejemplo, en una impacción de colon, vamos a terminar con un problema estrangulante si no lo solucionamos a tiempo, ya que eventualmente, igual este aumento de la presión intraluminal nos va a generar una oclusión de los vasos sanguíneos que nutren el intestino, ¿ya? Y en los casos de la estrangulante, vamos a tener una oclusión del flujo sanguíneo desde el minuto 1. Pero el proceso es exactamente el mismo para una o para la otra, solo que en uno es más rápido y más violento que en la otra, ¿ya? Todo esto nos va a llevar a distintas alteraciones. En primer lugar, cuando hay un aumento de los espacios intercelulares, va a ocurrir la endotoxemia. ¿Qué significa la endotoxemia? El paso de toxinas de las bacterias gram negativas a la sangre. Y estas toxinas de las bacterias nos van a generar diversas alteraciones, sobre todo alteraciones hemodinámicas, ¿ya? Por otro lado, nos va a llevar a sepsis y a síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, considerando sepsis como una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con infección. Es decir, que ya el daño en el intestino es tan grande que no solo están pasando las toxinas, sino que también están pasando las bacterias y se está produciendo una bacteremia y finalmente una infección generalizada que me lleva a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico en el equino. Por otro lado, también se va a producir el síndrome de isquemia y eventualmente de reperfusión, por lo que comentábamos de la oclusión del flujo sanguíneo, y un ilio, es decir, una detención de la motilidad intestinal debido a esta inflamación, ¿ya? Entonces, este aumento de permeabilidad, como les comentaba, los problemas que me va a generar es, por un lado, la endotoxemia, la sepsis, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico. Por otro lado, tenemos que esto nos va a generar dolor, ¿ya? Este dolor nos va a llevar a ilio y se produce en el fondo un círculo vicioso, porque como le duele, deja de moverse, y como deja de moverse, se distiende más y se sigue generando el problema. Y por último, el síndrome de isquemia reperfusión nos va a generar un aumento de permeabilidad y alteraciones sistémicas. Lo voy a ver un poquito más adelante. En estas imágenes se puede ver las vellosidades intestinales normales, con las células bien pegaditas unas a otras en la letra A. Y en la B ya se empieza a ver acúmulo de sangre y edema, se empiezan a separar levemente las células. Y en la C vemos la pérdida completa de los ápices de las vellosidades, con bastante hemorragia y bastante acúmulo de células inflamatorias. Esto es lo que ocurre en un tejido sometido a una isquemia. Entonces, en el fondo, en la isquemia, que es cuando se detiene el flujo, van a ocurrir distintas cosas. Esto ocurre en el intestino, y el intestino es muy susceptible de la isquemia, sobre todo el intestino delgado, porque su nutrición ocurre a través de un capilar central y es a contracorriente.
Es decir, este capilar central llega hasta cierta parte de la vellosidad y de ahí en adelante el intestino tiene que nutrirse, en el fondo, un poquito por difusión, ¿ya? Ocurre, como les decía, principalmente en el intestino delgado, ¿ya? En el intestino grueso requiere que el daño sea aproximadamente un 25% mayor que en el intestino delgado para generar el mismo daño. Pero en términos generales, toda la mucosa intestinal es muy susceptible porque en naturalidad, es hipóxica, ¿ya? Es decir, en un estado normal, la mucosa del intestino es hipóxica respecto a los otros tejidos, por lo tanto, alteraciones en el flujo sanguíneo nos van a generar isquemias importantes, ¿ya? En isquemia, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una baja de llegada de oxígeno a los tejidos, ¿ya? Y esta baja en el oxígeno de los tejidos nos va a generar que se produzca una baja en el pH celular debido a la glicólisis anaeróbica, ¿ya? Esto nos va a generar, por un lado, un aumento del lactato, ¿cierto? Y eso nos va a disminuir el pH. Esta alteración nos va a producir que se inhiba la bomba sodio-potasio. Y esto genera que se empiece a acumular sodio intracelular con su equivalente en agua, ¿ya? Entonces, por un lado, tenemos que baja el pH, se acumula ácido láctico, y ese ácido láctico nos va a generar que se activen las membranas, o sea, que se dañen las membranas celulares, ¿ya? Se altera la permeabilidad de las membranas celulares, y dentro de esta alteración en la permeabilidad de las membranas celulares, también se altera la permeabilidad de los lisosomas, ¿ya? Y esto nos va a activar los lisosomas y a generar más daño. Por otro lado, esta alteración de la membrana nos va a hacer acumular calcio intracelular, ¿ya? Este calcio hace que la célula se empiece a separar de la membrana basal y se produce apoptosis, ¿ya? Lo que ocurre en el intestino es más apoptosis que necrosis. Hay ambas, pero principalmente es apoptosis por la isquemia. Por otro lado, este acúmulo de sodio intracelular con su equivalente en agua nos va a generar lo mismo. Nos va a generar una degeneración hidrópica y apoptosis, ¿ya? Entonces, esto va a generar que se empiecen a separar las vellosidades, que se rompan y empiecen a pasar las toxinas a la sangre, que haya translocación bacteriana y que haya una respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya? Por otro lado, esta glicólisis anaeróbica nos va a generar una baja en la producción de ATP, va a aumentar el AMP y se empieza a acumular hiposantina, hiposantina y santina, lo cual va a generar un daño en las membranas fosfolípidos y aumenta la permeabilidad vascular. En el fondo, lo que hace esta baja en la ATP, nos empieza a generar especies reactivas del oxígeno, ¿ya? Eso es principalmente. Ocurre porque la santin deshidrogenasa se convierte en santina oxidasa y en hiposantina, ¿ya? Y estas, una vez que nosotros recuperamos la perfusión del tejido, tenemos toda esta hiposantine y la santina deshidrogenasa, que ya se convirtió en santina oxidasa, y le sumamos oxígeno, porque generamos reperfusión. Y este oxígeno lo que va a hacer es generar aún más especies reactivas del oxígeno, de las cuales son más agresivas en general, las de la reperfusión, ¿ya? Por lo tanto, no solo tenemos el problema de la isquemia, que por un lado me produce apoptosis y también especies reactivas del oxígeno, sino que cuando solucionamos el problema y le generamos de vuelta al tejido acceso al oxígeno, este oxígeno me va a generar aún más especies reactivas del oxígeno, ¿ya? Dentro de ellas el superóxido, que produce un daño en la célula, ¿ya? Y además activa la llegada de neutrófilos, ¿ya? Eso más o menos con isquemia reperfusión.
otro lado, tenemos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico. Aquí tenemos que tener en claro que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico se produce por diversas causas, ¿ya? No solo es por infecciones, ¿ya? ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico? Es una activación de múltiples cascadas proinflamatorias en el organismo de manera no controlada. Es una respuesta no específica e innata, ¿ya? Se puede producir tanto por trauma, por hipoxia, por virus, etc. Y también, que va a ser principalmente el caso del síndrome de abdomen agudo, por bacterias gram negativas y por endotoxina, ¿ya? ¿Qué es lo que generan? Generan una activación de diversos mediadores inflamatorios, ¿ya? De especies reactivas del oxígeno y de mediadores antiinflamatorios también. Aquí hay un pequeño cuadro resumen, no es necesario aprendérselo cada uno, sino que en el fondo entender que tanto las endotoxinas, el trauma o las bacterias o los virus nos van a generar una activación de las células mononucleares, de los fagocitos mononucleares, y estos en su parte van a generar una activación de diversos mediadores inflamatorios, especies reactivas del oxígeno. ¿Y qué es lo que me va a generar esto? Por un lado, van a intentar tener efectos benéficos, que es una fiebre moderada, una respuesta inmune, y una respuesta que va a tratar de eliminar el patógeno que me está produciendo esto, pero por otro lado se va a producir esta inflamación desmedida y diseminada, que puede también acompañarse de coagulación intravascular diseminada y eventualmente de un shock séptico, ya que todas estas nos van a generar muchas alteraciones, principalmente hemodinámicas también, ¿ya? ¿Cómo determinamos cuando un caballo tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémico? Cuando tenemos 2 o 3 de las que están aquí a la derecha, ¿ya? Depende un poco del paper que considera 2 o considera 3. Con 2 debería bastar, ¿ya? Puede ser tanto leucocitosis como leucopenia, ¿ya? Puede estar una u la otra. Cuando hay una presencia de mayor del 10% de neutrófilos inmaduros, cuando hay hipertermia, taquicardia o taquipnea, ¿ya? En el caso del síndrome de abdomen agudo, la hipertermia es rara, generalmente no la van a encontrar. La mayoría de las veces van a encontrar al caballo con taquipnea y taquicardia, y ya eventualmente van a necesitar un hemograma para saber si el caballo está con leucocitosis o leucopenia, ¿ya? Pero si tienen un caballo con taquicardia, taquipnea y síndrome de abdomen agudo, consideren que ya están entrando en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, ¿ya? Entonces, básicamente eso va a ser la fisiopatología general del cólico. Vamos a tener, para redondearlo, una obstrucción que puede ser tanto estrangulante desde un principio como no estrangulante, que nos va a generar un aumento de presión en la pared intraluminal, y este aumento de presión en la pared intraluminal del intestino nos va a generar edema, llegada de neutrófilos, liberación de mediadores inflamatorios y aumento en los espacios intercelulares, ¿ya? Este aumento en los espacios intercelulares va a permitir que en primer lugar salgan las endotoxinas y después que haya translocación bacteriana si el daño se sigue produciendo, y se va a producir también edema. Esto nos va a llevar a que se produzca una disminución del flujo sanguíneo, y esta disminución del flujo sanguíneo nos va a llevar a isquemia. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros problemas en esta fisiopatología? Que por un lado vamos a tener aumento en la permeabilidad de la membrana con endotoxemia o sepsis, que esto nos puede llevar a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, y que eventualmente este intestino va a estar sujeto a isquemia, y si solucionamos el problema, a reperfusión, ¿ya? Y además que todo esto nos va a generar dolor, y el dolor nos va a aumentar el problema porque nos va a generar ilio, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos aproximamos
diagnósticamente a este problema, que puede ser multifactorial o pueden ser muchas causas las que nos pueden generar un síndrome de abdomen agudo. En primer lugar, y esto lo voy a ver más o menos rápido porque esto es de semiología, está la anamnesis, lo que comentábamos un poco de determinar cuáles son los factores de riesgo, cómo se alimenta el caballo, si está desparasitado, si ha tenido otros cuadros de cólico, si le han administrado algún medicamento. Eso es muy importante porque ustedes tienen que ver que la administración, que la evaluación del caballo que ustedes están haciendo en este momento, saber si es que le han puesto un antiinflamatorio o no, es muy importante. Y todos los otros factores que ya conversamos. Después viene la inspección indirecta, lo escribí mal aquí, pero esto es inspección indirecta. ¿Qué me refiero con esto? A mirar el caballo, ¿ya? A mirarlo, a ver si hay aumentos de volúmenes, si está el abdomen distendido, la posición, el eje cervicotorácico, si está deprimido, si está con la conciencia alterada, si se está revolcando, cómo se está comportando, si tiene signos de dolor, la expresión facial, si tiene, por ejemplo, viruta en la tusa, etc. La inspección directa, que ya es tocar al caballo y revisarlo. Esto siempre háganlo en el mismo orden, me da lo mismo si parten por la cola o parten por la cabeza. No les recomiendo partir por la cola, pero lo que tienen que hacer es evaluar, en primer lugar, las mucosas, ver si están congestivas, si están cianóticas, si están pálidas, si tienen petequias, que podría ser un signo de sepsis, por ejemplo, la mucosa oral, la nasal, la ocular, la expresión facial, palpen las yugulares, vean la ingurgitación de las yugulares, ya que esto nos va a llevar a determinar también el estado de volemia del paciente, el tiempo llene capilar, el pliegue cutáneo, y la ocultación, ¿ya? Tanto de tórax como de abdomen. Nunca se olviden de tórax cuando los llamen por un cólico, ya que puede ser el problema, puede estar ahí, ¿ya? Y puede no estar en abdomen propiamente tal. La ocultación de tórax, de abdomen, la percusión, y finalmente tienen el sondaje nasogástrico también, que es tanto diagnóstico como tratamiento. Y yo lo recomiendo que lo hagan siempre, ¿ya? Traten de hacerlo de manera lo más seguro posible. Si es necesario utilizar un puro, utilizan un puro. Necesitan hacerlo porque van a evaluar si hay presencia de reflujo, y es tratamiento en el sentido que ustedes pueden administrar ciertos medicamentos por ahí, ¿ya? La palpación, que va a ser tanto externa como interna, siempre palpen el abdomen por fuera, ya que, por ejemplo, caballos con peritonitis van a poner el abdomen muy rígido. Y la palpación interna, tienen que evaluar todas las estructuras que ustedes pueden palpar. ¿Ya? Lo primero es la observación del ano, siempre observen antes de palpar. Después van a palpar la ampolla rectal, van a palpar el piso de la pelvis, evalúenlo porque puede haber una fractura de cadera, que es la que está generando el dolor, y puede que el problema no sea digestivo, o que la misma fractura le impida al caballo defecar con normalidad, ¿ya? Después pueden palpar vejiga, si es que está distendida. Más adelante y hacia abajo van a palpar colon mayor, al cual se le puede sentir una de las tenias. A su derecha van a palpar la base del ciego, con también una de las tenias del ciego, y eventualmente pueden palpar hacia el lado izquierdo el ligamento nefroesplénico, dependiendo del tamaño del caballo, que es el que une el vaso con el riñón. Es importante aprender a palparlo porque el colon puede atraparse ahí y generar un atrapamiento nefroesplénico, ¿ya? Se puede palpar el polo caudal del vaso, el riñón, eventualmente los ovarios si es una hembra, y como les decía, parte del colon mayor, la flexura pélvica, que es donde normalmente van a ocurrir las impactaciones, y el ciego. Intestino delgado en normalidad no se palpa,
Si ustedes palpan intestino delgado, lo más probable es que va a ser una palpación dolorosa y que hay un problema que me está generando que el intestino delgado sea palpable porque está distendido, ¿ya? Y finalmente tenemos los exámenes complementarios, de los cuales vamos a abordar un poquito más adelante. Bueno, en el caso del sondaje nasogástrico, vamos a hablar un poquito más respecto a esto en las distintas patologías, más que en los exámenes complementarios, ¿ya? Ahí lo voy a abordar un poquito más. En primer lugar, tenemos como examen complementario la abdominocéntesis, la cual nos va a permitir hacer un examen tanto macro como micro, ¿ya? El examen macro nos va a permitir evaluar la coloración del líquido, ¿ya? Que puede ser, bueno, debería ser normal, debería ser transparente y amarillo claro. Cuando está turbio, puede significar un aumento de proteínas o un aumento de células rojas. Cuando está cero sanguinolento o ya directamente rojizo, nos indica un proceso isquémico o infartivo, ¿ya? Cuando está café, o tiene verde, o tiene pasto, nos puede significar dos cosas, tanto una ruptura abdominal como una enterocéntesis, es decir, que en vez de sacar líquido abdominal, funcionamos directamente una víscera y sacamos el contenido de adentro de la víscera, ¿ya? Podemos tener sangre entera, y esto puede ocurrir por diversas cosas, primero por un trauma en los vasos, por una hemorragia que puede ocurrir por diversas causas, o porque directamente puncionamos vasos. Recuerden que en los caballos el vaso puede ser muy grande, o podemos encontrar que sea de color de sangre oscura, que también puede ser por trauma en los vasos o por un proceso estrangulante, ¿ya? Por ejemplo, una intususcepción, ¿ya? Todo eso vamos a poder dilucidar tan solo con el macro, ¿ya? Es útil, la verdad es que yo en lo particular no lo realizo demasiado en terreno, porque la clínica, en mi experiencia personal, entrega más o menos la misma información sin necesidad de arriesgarse a puncionar una víscera y hacer un procedimiento que no es complejo, pero que es un poquito invasivo. Pero si quieren hacerlo está perfecto. En hospital debería realizarse siempre. Y además nos permite la evaluación micro en el hospital, ¿ya? Que es el conteo de células blancas, el conteo de células rojas, que no debería presentar cuando hay una cantidad mayor a 20.000 células por microlitro, nos indica una injuria severa del intestino. La presencia de proteína, cuando es mayor a 2 gramos por decilitro, nos indica inflamación. El lactato, que también se mide en el líquido peritoneal, ¿ya? Cuando es mayor a 3 a 4 milimoles por litro, indica una lesión estrangulante. En el líquido peritoneal el valor es distinto cuando es lactato sanguíneo. Y la CK, también en el líquido peritoneal, cuando es mayor a 365 unidades internacionales por litro, indica también una lesión estrangulante. Hay diversos estudios que asocian las diferencias entre el lactato y las CK sanguíneas y peritoneales para determinar si la lesión es estrangulante o no. El ideal es hacer mediciones serias de ambas y ver cómo se comportan, ¿ah? En el caso de las lesiones estrangulantes, van en aumento, tanto el lactato sanguíneo como el peritoneal, de manera importante. Lo mismo con la CK. Bueno, entonces como estábamos hablando de los exámenes complementarios, uno que va a ser de mucha utilidad siempre que tengan acceso a él, es la ultrasonografía o la ecografía. Respecto a la ultrasonografía, después cuando tengan la clase del próximo año conmigo, vamos a abordar un poquito más este tema y vamos a evaluar el método FLASH, que es el que normalmente van a utilizar en los síndromes de abdomen agudo. Ahora, por un tema de tiempo, lo vamos a dejar para la parte de internado, ¿ya?
Pero básicamente lo que ustedes pueden abordar con la ultrasonografía, y si tienen dudas al respecto, puedo enviarles algunos papers o algunos resúmenes de cómo realizarla y qué es lo que pueden evaluar. Pero principalmente van a poder evaluar motilidad, ¿ya? No siempre presencia de motilidad en la ultrasonografía significa que esta sea progresiva. La ecografía no permite evaluar si la motilidad es progresiva o no, pero en general sí permite determinar si hay un hilio, por ejemplo, eh, y contenido, si hay presencia de contenido y ciertas características de este, si es gas, si es líquido, si está, por ejemplo, decantado, muchas veces se puede ver el contenido decantado, esto quiere decir que es un proceso que lleva harto tiempo y que el intestino no se está moviendo, no se separa la parte líquida de la sólida, en intestino delgado, por ejemplo. La posición de diversas vísceras, por ejemplo, nos vamos a poder guiar por ciertos puntos de referencia, por ciertas imágenes ecográficas que nosotros vamos a saber que, por ejemplo, el estómago lo deberíamos ver entre el 10º, 14º espacio intercostal, si vemos estómago está bien, ahí, si lo vemos ya en el 17º espacio intercostal, significa que hay una distensión, que algo me lo está empujando, o que el mismo estómago está de mayor tamaño. La posición de ciertas arterias también nos va a indicar la posición de las vísceras, por ejemplo, la arteria en colon mayor nosotros no vamos a evaluar ninguna en normalidad, pero en vólvulos de 180 vamos a poder evaluar la presencia de una arteria en la ecografía, que normalmente no se debería ver. La distensión de ciertas vísceras, lo mismo que les comentaba, por ejemplo, cuando está el ciego distendido por el lado derecho, vamos a ver únicamente ciego y gas, 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 y no me va a aparecer ninguna otra cosa. La presencia de masas, ¿ya? Abscesos eventualmente pueden generarme síndrome de abdomen agudo, lo mismo que ciertos tumores o lipomas. No es fácil, ya que la ecografía no tiene acceso al 100% del abdomen, pero sí nos va a permitir, si es que tenemos la suerte de poder verla en la ecografía, ya determinar que esa masa está ahí y poder buscarle alguna otra explicación. La presencia de inflamación, y aquí quiero ser bien clara en los términos. Muchas veces me ha pasado que alumnos de la universidad y colegas de la universidad también me comentan que a la palpación que está inflamado, ¿ya? Yo creo que tienen unos dedos magiquísimos. Que está inflamado no es tan fácil. Lo que uno palpa es distensión, es la presencia de gas, la distensión de la víscera, no la inflamación. La inflamación se refiere a la inflamación de la pared, lo que conversamos de la fisiopatología, se refiere a la presencia de edema en la pared intestinal, ¿ya? Y esto sí se puede evaluar a través de la ecografía. Y esto se puede observar el edema de la pared, tanto como se pueden medir los distintos grosores de las paredes intestinales. ¿Ya? Un aumento de grosor nos va a indicar presencia de edema, y este edema se refiere a una inflamación intestinal, que puede ser tanto por un origen de distensión y aumento de la presión intraluminal, o por procesos inflamatorios, por ejemplo, una colitis dorsal derecha, que no es el caso del síndrome de abdomen agudo, pero también nos va a generar alteraciones en la ecografía digestiva. Por otro lado, podemos evaluar la irrigación, sobre todo ya cuando contamos con ecografías Doppler, y eventualmente evaluar intususcepciones. ¿Ya? La intususcepción se observa de una manera muy particular en la ecografía, parece un ojo de buey. Como no es lo que voy a abordar ahora, no les voy a mostrar ecografías de toda hora, no tengo ningún problema si me las piden al mail. Yo puedo mandarles ejemplos, casos propios, y para que ustedes puedan irse familiarizando un poquito más con la ecografía. ¿Ya? Aquí les pongo además los valores de las mediciones. Es súper importante, sí, tener en consideración temas básicos de ultrasonografía, que es, en primer lugar, el tipo de sonda a utilizar. ¿Ya? Cuando hacemos la evaluación ultrasonográfica transrectal, que también se puede hacer en cólico, vamos a ver pocas estructuras, pero se puede. Ocupamos la sonda reproductiva, la lineal reproductiva común, que su frecuencia es más o menos de 7,
A diferencia de cuando hacemos la ecografía abdominal, es transcutánea, abdominal, y en esta ocupamos la microconvexa o la convexa, ¿ya? Y la frecuencia va aproximadamente de 3 a 5, es menor. Quiere decir que tenga una menor frecuencia, quiere decir que permite mayor profundidad, pero menor resolución, ¿ya? Por lo tanto, se va a ver más hacia adentro, pero con menor definición. Y para la evaluación de las paredes intestinales es muy importante la posición de la sonda, porque como ustedes van a estar utilizando una sonda convexa o microconvexa, si ustedes giran un poquito el conductor, van a sobredimensionar la imagen, ¿ya? Hay que ponerlo en una posición muy de 90 grados respecto a la pared abdominal, ¿ya? Y utilizar frecuencias apropiadas y profundidades apropiadas, ¿ya? Bueno, básicamente aquí están las mediciones. El estómago es el más grueso de todos. Duodeno y yeyuno son los más delgaditos. El valor máximo es 3 milímetros. En general miden de 1,5, máximo 2 en normalidad. Esto es el grosor de la pared. Cuando están distendidos, uno puede medir el diámetro. No es lo mismo que medir el grosor de la pared, ¿no? El colon y el ciego más o menos 4 milímetros en normalidad. El ilion también puede ser un poquito más grueso. Aquí hay un simple ejemplo para que tengamos claro las coloraciones. Esto que se ve aquí es el vaso con su vena central, que tiene una estructura ecográfica muy homogénea, el tipo ecoico, muy homogéneo. Y esto que se ve aquí es el estómago, que genera un artefacto ecográfico producto del gas, ¿ya? Y eso hace que se vea esto blanco y negro hacia abajo, ¿ya? Esta es la ventana gastroesclénica, es una de las ventanas que se evalúa en el método Flatch, para evaluar la posición del estómago y eventualmente su contenido. Otro de los métodos complementarios que tenemos es la radiografía o la gastroscopía, ¿ya? La radiografía, lo escribí mal aquí también, perdón. La radiografía es muy útil en el caso de los potrillos, ya que es como un perro grande en el fondo, vamos a poder evaluarlo todo, la presencia de gas, de ciertos cuerpos extraños, la posición, etcétera, pero no es muy útil en los caballos adultos. Sin embargo, sí se puede utilizar para ciertas patologías, como por ejemplo la sablosis. Es la sablosis, si no lo saben, la sablosis es el consumo de arena y la acumulación de esta en el intestino, ¿ya? En los caballos es bastante frecuente, sobre todo en la región de ustedes, digamos, la quinta región, es muy común la sablosis, tanto por el tipo de terreno en el que se maneja el caballo, como por el tipo de alimentación, el manejo, etcétera, ocurre con frecuencia. Y una de las formas de diagnosticarla, aparte de ciertas imágenes ecográficas y ciertas ocultaciones particulares de la sablosis, puede ser la radiografía incluso en caballos adultos. ¿Por qué? Porque la arena se acumula en colon ventral, se ve claramente la radiografía, ¿ya? Porque es radio opaca. Esto es blanco. Si es que no estoy mal, la radiografía no es lo mío. Pero sí se puede evaluar la sablosis en el caso de los caballos adultos. Otras patologías ya no es tan útil la radiografía en el adulto, pero sí en el potrillo. Si ustedes están evaluando un potrillo y solo cuentan con radiografía, no se olviden de esto para los chiquititos, porque van a poder evaluarlo todo igual que en un animal pequeño, ¿ya? La gastroscopía también es una herramienta de diagnóstico como examen complementario muy útil. Tienen que considerar que no todos los caballos con síndrome de abdomen agudo van a requerir una gastroscopía, pero cuando hay signos clínicos que se asocian a ciertas patologías digestivas del estómago, vamos a solicitarla, ¿ya? Recuerden que las úlceras gástricas pueden provocar dolores tan importantes como para generarnos un síndrome de abdomen agudo,
y no va a ser por una obstrucción, ni va a ser por toda esta fisiopatología que hablamos recién, el aumento de la pared intraluminal, ni nada de eso, sino que va a ser por una úlcera gástrica. ¿Ya? Este video es de un colega, José Ulloa, que me lo facilitó. En este video, una gastroscopía, podemos evaluar la pared intestinal, o sea, la pared del estómago, perdón. Eventualmente, aquí más adelante van a poder ver la úlcera, se puede ver tanto la porción glandular como la porción glandular del estómago, se ven pequeñas zonas ya un poquito hemorrágicas en el estómago. En los casos para aprovechar, en los casos de síndrome de úlceras gástricas, cuando son severas, van a provocar dolores de estómago en el fondo importante, y van a acompañarse de la signología propia de la distensión estomacal, o de la distensión de intestino delgado, principalmente de la estomacal. Por lo tanto, si son caballos que van a presentar síndrome cólico por una úlcera gástrica, va a ser un caballo, por ejemplo, que se va a sentar como perro, para tratar de darle espacio al estómago, a pesar de que no es la distensión del estómago lo que le está provocando el dolor es en el estómago y él intenta aliviarlo de esa manera. Son caballos que además van a presentar dolor asociado a la alimentación. Y eso a ustedes les va a ir sugiriendo que el síndrome de abdomen agudo de este caballo tiene que ver más con una úlcera gástrica que con otra cosa. O sea, el caballo va a comer y a la media hora, 10 minutos, empieza con dolor. Está asociado a la alimentación, incluso a veces al consumo de agua. A ver, ya está por terminar el video. Espero que se pueda ver bien. Si es que no se ve bien, después se los puedo enviar igual. Bueno, para el tema de la gastroscopía, sí es importante además que ustedes sepan que cuando ustedes deriven la gastroscopía, el caballo requiere un ayuno muy prolongado. ¿Ya? Si ustedes hacen una gastroscopía en un caballo con un ayuno de 6 horas, no van a ver nada más que pasto. Tiene que ser un ayuno aproximadamente de 24 horas, ojalá. ¿Ya? Eso. Por otro lado, tenemos la evaluación de la química sanguínea como examen complementario. Dentro de la evaluación de la química sanguínea, tenemos en primer lugar el hemograma, ¿ya? Lo que vamos a ver en el caso del síndrome de abdomen agudo en el hemograma, un aumento o una disminución de las células blancas. Lo que comentábamos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémico. Podemos tener tanto una leucocitosis como una leucopenia, ¿ya? Esto va a estar asociado, como les digo, a sepsis o al síndrome de respuesta inflamatoria sistémico. ¿Ya? Muchas veces la sepsis comienza con una leucocitosis, es decir, un aumento de las células blancas, y termina con una leucopenia, agotamiento. ¿Ya? Hay un colega que siempre pone un muy buen ejemplo, el doctor Uberti, que dice que es como cuando los soldados van a la batalla, a la guerra. En primer lugar, mandan a los soldados más entrenados, salen todos los soldados, se empiezan a agotar, entonces mandan a los niños chicos, terminan mandando a todo el mundo y después no quedan soldados. Entonces pasamos de una leucocitosis a una leucopenia. ¿Ya? A veces ese paso puede ser muy rápido. Después en el perfil bioquímico, bueno, esto es del hemograma, vamos a ver un leucograma del estrés. En el perfil bioquímico lo que podemos ver es principalmente una baja en las proteínas en algunos casos, y eventualmente podríamos tener alteraciones del NUS, la creatinina, principalmente por daño renal, ¿ya? Pero el perfil bioquímico no es de demasiada utilidad en este caso, a menos de que queremos evaluar ya el estado general del paciente posterior al cuadro, no en la urgencia misma, ¿ya? El lactato sí, tanto sanguíneo como plasmático, o sea, tanto plasmático como peritoneal, perdón, aquí puse sérico y plasmático, es el plasmático y el peritoneal, nos van a indicar el pronóstico, ¿ya? Como ya vimos, el lactato se empieza a acumular,
y valores mayores a 7 milimoles por litro indican mal pronóstico. Esto se refiere al lactato sanguíneo, ¿ya? Al lactato sérico. En el caso del lactato peritoneal, valores mayores a 4 ya nos indican un mal pronóstico porque nos está indicando un proceso isquémico, ¿ya? Que requiere una cirugía. También hay muchos papers actualmente que relacionan el valor del radio del lactato peritoneal versus el lactato sanguíneo y la diferencia que hay entre estos en el tiempo. Y en base a esto determinan tanto el pronóstico como si es un cuadro isquémico o no. Lo mismo ocurre con la medición de la CK. También se mide la sanguínea, perdón, aquí es peritoneal, ya no plasmática. También se mide la plasmática o la peritoneal, y valores elevados también indican de un cuadro isquémico, ¿ya? Ustedes se preguntarán por qué sube la CK, porque ustedes normalmente asocian la enzima CK a un problema muscular, como la rhabdomiólisis, ¿ya? Recuerden también que el intestino tiene una capa muscular, ¿ya? Y se va a ver afectada en los casos de síndrome de abdomen agudo. Por lo tanto, sí es importante considerar que este aumento puede venir desde ahí, y no solo de que el caballo se esté revolcando o esté echado en el suelo. El tema de los gases y los electrolitos en general no es un tema frecuente que ustedes van a ver en su práctica diaria. Hay pocos hospitales que cuentan con ellos y en terreno, por supuesto, no van a poder medirlo, ¿ya? La medición de los electrolitos y de los gases requiere de bajos tiempos de procesamiento de muestra, sobre todo en el caso de los gases, para poder evaluar el estado de ácido base del paciente, ¿ya? Por lo tanto, no van a poder evaluarlo en terreno con generalidad, pero sí en centros de referencia a veces tienen la posibilidad de medirlo. Más frecuente que ustedes se van a encontrar es con una acidosis metabólica, ¿ya? Producto de una hipocalcemia, de una hipocloremia y de una hipomagnesemia, ¿ya? También puede ocurrir una... Oh, se me salió. Un momento. Ya, como decía, puede ocurrir una hipocalcemia, una hipocloremia, una hipomagnesemia, y también eventualmente una hiponatremia, ¿ya? Principalmente lo que ustedes tienen que tener en claro es que se produce una acidosis metabólica, ¿ya? ¿Cómo vamos a realizar una corrección de estos electrolitos? Nos va a ser bastante difícil en terreno. En los centros de referencia es más fácil porque podemos ir midiendo, ¿ya? En terreno no es tan fácil, pero tenemos que considerar que estos son los electrolitos que van a bajar. En algunas patologías bajan más que otros, ¿ya? En todos los síndromes de abdomen agudo baja el calcio y el cloro principalmente, ¿ya? El magnesio no siempre está bajo y el potasio no siempre está bajo, y el sodio la mayoría de las veces también siempre baja. El nivel de disminución de esto en algunas patologías es más severo que en otros, sobre todo en las que son más intensas, como los cuadros anteriores y principalmente los cuadros que cursan con reflujo, ¿ya? Dentro de las causas ya propiamente tal que tiene el síndrome de abdomen agudo, hay muchas, ¿ya? Y yo sé que ustedes siempre esperan que uno les entregue una receta para tal enfermedad, tal tratamiento. No es mi manera de hacerla, y por qué no es una receta para mí, es por esto, ¿ya? El síndrome de abdomen agudo refiere a un síndrome con una manifestación de un dolor abdominal intenso, de frecuencia variable en el tiempo, de origen en general abdominal, ¿ya? Pero las causas propiamente tal pueden ser muchísimas. Aquí les puse algunas, tampoco las puse todas, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, una impactación gástrica, es decir, que se acumule el contenido y evite el vaciado del estómago, una duodenoyeyunitis o un síndrome inflamatorio anterior, que es una patología inflamatoria, ¿ya? Que va a generar muchísimo reflujo a la sonda nasogástrica, un desequilibrio ácido-base importante.
pero que no tiene un tratamiento quirúrgico, a diferencia de las otras patologías que sí nos van a generar reflujo, como por ejemplo la intususcepción de intestino delgado o el vólvulo de colon mayor. ¿Ya? Vólvulo se refiere a la torsión, la víscera sobre sí misma. La intususcepción, cuando una se mete dentro de la otra, esto deben haberlo visto en patología o en fisiopato, puede ocurrir tanto en el intestino delgado como iliocecal, es decir, que el ilio se mete en el ciego, o secocólica. ¿Ah? También puede ocurrir impactación cecal o colónica, es decir, una impactación, una acumulación de este contenido, tanto en el ciego como en diferentes porciones del colon. La que más frecuentemente ocurre en el colon es en la flexura pélvica, que yo les comentaba, que se puede palpar. El atrapamiento nefroesplénico, que es cuando el colon mayor hace un desplazamiento y se monta sobre el ligamento nefroesplénico, ya hace un desplazamiento dorsal izquierdo. El ilio postquirúrgico es una patología de bastante estudio y bastante actualización con diversos tratamientos que siempre están en actualización, tanto el estudio de cómo ocurre y de cómo tratarla. Las hernias pueden provocarme procesos estrangulantes, estrangulación del intestino, puede ser una hernia abdominal, puede ser una hernia inguinal, etcétera. Las úlceras gástricas, como ya se los comentaba, la retención de meconio en los potrillitos. El meconio es la feca que trae el potrillo y debe eliminar apenas nace, las primeras horas de nacido. La retención de este meconio me va a generar un síndrome de abdomen agudo. La ruptura o torsión uterina, ven, aquí ya no estamos hablando de digestivo, estamos hablando de reproductivo, ¿ya? Postparto, por ejemplo, podemos tener una yegua con síndrome de abdomen agudo, una yegua revolcándose con mucho dolor, y esto se debe, por ejemplo, a una ruptura uterina, ¿ya? Las diarreas, principalmente los potrillos, también me pueden generar signología de síndrome de abdomen agudo. Los enterolitos, las rupturas de vejiga, que también son más comunes en los potrillitos, la pneumonia, y aquí lo pongo con signo de interrogación, porque nosotros le llamamos síndrome de abdomen agudo, alcohólico. Sin embargo, la pleroneumonía puede generarme la misma signología, o sea, tener un caballo que cada cierta frecuencia de tiempo se empieza a revolcar, se tira al suelo, está renovando el ejercicio, a veces inclusive se patea en la guata, y esto es por el dolor que produce la inflamación de la pleura, ¿ya? Y no es un problema abdominal, por lo tanto, no olviden auscultar pulmón, palpar pulmón, y ojalá ecografiar pulmón cuando ustedes se vean enfrentados a un síndrome de abdomen agudo, ¿ya? Los nefrolitos y los urolitos, eventualmente su paso también pueden provocar síndrome de abdomen agudo. Esto no es tan común, pero igual ocurre, también hay que descartarlo, y una forma fácil de descartarlo es la ecografía, y eventualmente también la ruptura esplénica, entre otras. Ya hay distintos desplazamientos que tampoco voy a nombrar aquí porque no nos va a dar el tiempo, pero hay distintas patologías que también me van a provocar síndrome de abdomen agudo, ¿ya? Entonces, no todas se tratan de la misma manera. Lo que sí es importante es entender la fisiopatología, para entender que es importante abordar ciertos manejos terapéuticos. Por ejemplo, yo entiendo que si la distensión sigue ocurriendo, se produce más edema en la pared, aumenta la permeabilidad. Por lo tanto, yo no quiero que la distensión siga ocurriendo. ¿Cómo soluciono eso? Y ahí empiezo a pensar en mi forma de abordar la patología terapéuticamente, ¿ya? Nosotros somos médicos, no somos clínicos, sin despreciar ninguna otra profesión, pero lo que quiero decir con esto es que ustedes tienen que entender la fisiopatología para poder abordarla en cuanto a su tratamiento, no hacer una receta de cocina respecto a las patologías. Porque esto es lo que ustedes les va a marcar la diferencia respecto a su éxito terapéutico, no solo en el cólico, sino que en todas las enfermedades, ¿ya? Ya.
Y finalmente abordar un poquito lo que es el tratamiento. Ya vimos que pueden ser un montón de patologías, que la fisiopatología es común a la mayoría, hay ciertas excepciones, y el ideal es que ustedes queden con el interés de poder investigar todas esas que no pudimos ver en detalle o preguntarlas. Yo no tengo ningún problema en ir explicándoles un poquito cada una, solo que para la clase no da el tiempo de explicar cada una de las causas del síndrome de abdomen agudo, ¿ya? Pero el tratamiento, ¿ya? El tratamiento lo vamos a basar básicamente en este cuadrito que les puse aquí. En primer lugar va a ser médico, y esto va a ser central a todos, ¿ya? El caballo con un síndrome de abdomen agudo va a ver alterada su homeostasis en gran medida. Por lo tanto si va a requerir un tratamiento hospitalario, un tratamiento quirúrgico o un tratamiento médico o eventualmente la eutanasia, el manejo médico va a ir igual, ¿ya? Y vamos a explicar un poquito por qué. Dentro de las alternativas que tenemos, por un lado tenemos el manejo médico en casa, entre comillas en casa, es decir, en el lugar de donde vive el caballo, ¿ya? Este va a ser el más común en los casos de síndrome de abdomen agudo, y es el que primero les va a tocar cuando ustedes tengan que salir a atender a terreno, ¿ya? Más frecuentemente, porque los centros de referencia son pocos y es poca gente la que trabaja ahí. Y la mayoría de los caballos resuelven el síndrome de abdomen agudo, resuelven el cólico en casa, con un tratamiento médico en la casa, ¿ya? Por otro lado, otra alternativa que ustedes van a tener que ofrecerle al propietario, en el caso que sea necesario, es el tratamiento médico intrahospitalario o en un centro de referencia, ¿ya? Hay ciertas patologías que van a requerir un poco más esto, por ejemplo, el síndrome inflamatorio anterior o la duodenoyeyunitis, que provoca una alteración de la homeostasis importante, una deshidratación importante, un reflujo importante y una alteración ácido-base importante, pero que no requiere un tratamiento quirúrgico, va a requerir un control más intenso sobre este caballo, ¿ya? Y no va a bastar probablemente que ustedes lo vayan a ver una sola vez a la casa. Va a requerir que ustedes vayan o muchas veces o eventualmente lo deriven a un centro de referencia donde el caballo puedan estarlo tratando constantemente. Por otro lado, tenemos los tratamientos quirúrgicos, ¿ya? Hay patologías que son de resolución quirúrgica, ¿ya? Casi todas las causas de síndrome de abdomen agudo pueden resolverse con cirugía. Esto no significa que vamos a mandar a todos los caballos a cirugía, por distintas razones. Primero, el tema económico, que es importante a considerar, ya por mucho que nosotros queramos que los caballos puedan acceder a la cirugía cuando la necesitan, no siempre se puede. El valor de la cirugía circula entre 1 millón a 3 millones de pesos. Entonces, no todos los propietarios pueden acceder a este tipo de costos y aunque puedan acceder, no siempre están dispuestos a acceder a este tipo de costos. Por otro lado, no siempre vamos a tener el centro de referencia para poder mandar un caballo a cirugía, ¿ya? Ahora en Viña del Mar tengo entendido que hay un centro de referencia en Quillota, pero en algunas regiones no hay donde mandar un caballo a cirugía. Por lo tanto, no siempre va a ser una alternativa. Y tenemos que tener en claro cuándo va a requerir la cirugía o no. Lo que les comentaba, por ejemplo, en una duodenoyeyunitis, no es bueno mandar al caballo a cirugía porque el cirujano no va a poder resolver nada y ese caballo le van a alterar aún más su homeostasis, empeorando su pronóstico. En cambio, un caballo con una intususcepción o con un vólvulo no va a poder resolverlo médicamente y requiere una cirugía. Y el tiempo que nosotros tardamos en tomar esa decisión es vital. Por lo tanto, es importante que tener en claro la fisiopatología, cómo ocurre el proceso y ir asociando, por ejemplo, cuánto se ha demorado el cuadro con los datos anamnésicos que tenemos, con los signos clínicos que tenemos, para poder decir, ok, esto me suena a que es esta patología, ¿ya? Y finalmente la eutanasia, que es algo que normalmente no se toca mucho el tema en la universidad, pero hay que tener en claro que es uno de los resultados posibles y que eventualmente nos va a tocar ofrecérselo al propietario y recomendárselo al propietario.
¿Cuándo? Cuando el caballo tiene un muy pobre pronóstico o, por ejemplo, cuando es una patología quirúrgica y el propietario no puede acceder a la cirugía y ustedes saben que ese caballo se va a morir sin la cirugía, ustedes deberían recomendar la eutanasia y deberían realizarla de una manera apropiada. Y para eso también requiere aliviar al caballo del dolor previo a la eutanasia, dentro de lo posible, ¿ya? Por lo tanto, el tratamiento médico va a ser central a todos los tipos de tratamiento que ustedes van a realizar, ¿ya? Entonces, vamos a tener un caballo, en primer lugar, se me quedó pegado esto. Ahí. Dentro de sus signos clínicos, que no los vi uno por uno, porque como les digo, varía según el tipo de patología que es, o sea, el síndrome de abdomen agudo no se puede pasar como se pasa, por ejemplo, no sé, el Rhodococcus. El caballo tiene tal y tal signo clínico, la frecuencia cardíaca va de tanto a tanto, la ocultación de tanto a tanto. ¿Por qué no puedo pasarlo así? Porque las patologías son muy diversas. Aquí tengo muchas patologías que me involucran en este síndrome. Por lo tanto, lo que yo quiero es que ustedes se acerquen lo más posible a determinar cuál es la patología que está ocurriendo, que muchas veces el diagnóstico final se va a realizar en pabellón, pero ustedes tienen que acercarse lo más posible para poder tratar de realizar un tratamiento apropiado para mantener esa homeostasis en ese caballo y tratar de solucionar los problemas. ¿Cuáles eran los problemas? Lo que conversamos en fisiopatología. Y uno de los problemas que vamos a tener es la deshidratación, ¿ya? Esto sí es común a casi todas las causales de síndrome de abdomen agudo. Son caballos que comprometen su hidratación bastante. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Por el tiempo llene capilar principalmente. El pliegue cutáneo también ayuda, pero no es un indicador tan certero. Sobre todo, por ejemplo, en los potrillos o en algunas razas de caballo que tienen la piel muy suelta, o dependiendo de la condición corporal del caballo, el pliegue cutáneo también se puede ver alterado, por lo tanto se van a guiar más por el tiempo llene capilar, por la humectación de las mucosas y por la ingurgitación de la yugular, ¿ya? Y eventualmente, claro, si pueden tener acceso a la medición de las proteínas totales y del hematocrito, tienen un mejor indicador de la hidratación del paciente. ¿Cómo vamos a hidratar al paciente una vez que nosotros estimamos el grado de deshidratación? Por esto que les comentaba, les puedo mandar un cuadro que me indica la hidratación del paciente según su tiempo llene capilar, su pliegue cutáneo y el hematocrito, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hidratar? Tenemos dos maneras principalmente, la enteral. ¿A qué me refiero con esto? A hidratarlo a través de la sonda nasogástrica, ¿ya? Debemos tener una consideración importante aquí, y es el caso de que tengamos una impacción gástrica o que tengamos reflujo, ¿ya? En estos casos no podemos elegir la hidratación enteral como nuestra principal fuente de hidratación, ¿ya? Cuando tenemos reflujo no deberíamos administrar cosas por la sonda nasogástrica, deberíamos ocuparla para eliminar el exceso de contenido y aliviar la distensión gástrica que produce un dolor muy intenso, ¿ya? Aproximadamente en un caballo adulto de 400-500 kilos se pueden administrar 8 litros de un viaje, pero cuando nosotros hacemos hidratación a través de la sonda nasogástrica, esto se deja puesto y se administran de 5 a 8 litros en una hora aproximadamente, y así durante el día, ¿ya? Y el mismo caballo va regulando lo que absorbe de lo que no. Siempre teniendo la consideración que ustedes van a evaluar que haya presencia de reflujo o no, que el contenido vaya avanzando en el fondo. ¿Ya? Si ustedes no van a dejar, por ejemplo, la sonda puesta y administrar fluidos constantemente a través de la sonda nasogástrica, pueden administrar cuando no hay reflujo y cuando ustedes evaluaron que el estómago no está impactado, es decir, hicieron un lavado gástrico metiendo fluido a presión y viendo si salía contenido, pueden administrar hasta 8 litros. ¿Ya? Yo les recomiendo no pasarse de los 5 porque hay caballos que tienen el estómago más chiquitito y cuando uno les administra 8 litros de un viaje puede generarles dolor abdominal y el caballo se les va a tirar al suelo, se va a sentar y no es la idea, ¿ya? Por otro lado, la hidratación que vamos a ocupar es parenteral,
¿ya? Esto quiere decir endovenoso, ¿ya? Y aquí debemos calcular distintas cosas, ¿ya? Debemos calcular el volumen de sustitución o de deshidratación, ¿ya? ¿Y cómo se calcula? Se calculan los kilos por la deshidratación estimada, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si un caballo pesa 400 kilos y le calculamos una deshidratación estimada de 8%, se multiplica 400 por 8, y eso me da 3.200. ¿Qué quiere decir eso? 3,2 litros, ¿ya? Y esto se puede pasar a velocidad de shock, que puede ser hasta 80 ml kilo hora, ¿ya? En términos prácticos, es en la primera hora todo a chorro, inclusive podrían ocupar la bomba. A mí no me gusta la bomba esta que administra fluidos a chorro. Ya no la recomiendo, pero eventualmente pueden ocuparla. Después tienen que calcular también el volumen de mantención del caballo, ¿ya? El volumen de mantención es aproximadamente 50 ml kilo día a una velocidad de 12 ml kilo hora, ¿ya? Si ustedes calculan 50 ml kilo día para un caballo de 400 kilos, son 50 por 400, son 20 litros en el día, ¿ya? Eso es en 24 horas, ¿ya? No significa que van a pasar los 20 litros en 2 segundos. Y también tienen que calcular el volumen de la pérdida. En el caso que tengamos reflujo, por ejemplo, reflujo nasogástrico, y calculamos que está perdiendo cada 5 horas 10 litros, ese volumen también deberíamos sustituirlo, ¿ya? Eso por un lado con la fluidoterapia. Pero en el caso de síndrome de abdomen agudo, nosotros lo que queremos en general es sobrehidratar al paciente. ¿Por qué? Dependiendo de la causa, en los casos de impacción vamos a tratar de sobrehidratar. ¿Para qué? Para que el mismo caballo elimine el exceso de fluido que nosotros le estamos dando hacia el intestino y reblandezca este contenido que está impactado, ¿ya? En esos casos se hace una sobrehidratación estimada y, por ejemplo, ustedes deberían pasar aproximadamente 20 litros, por lo bajo 15 a 20 litros en unas 3 horas, ¿ya? Lo que queremos es sobrehidratar, ¿ya? Siempre teniendo, por supuesto, cuidado con un edema pulmonar, pero en el caso del adulto no es tan fácil generar un edema pulmonar solo administrando fluido. Ya, ahora, si lo administran con bomba, la cosa es distinta, y sí es más fácil generar un edema pulmonar. Pero a máximo de la bajada de suero macro, conectado por ambas yugulares, si ustedes pasan 20 litros de suero, sí, en general en un caballo adulto que además está deshidratado, no van a generar ningún problema, sino que van a sobrehidratarlo para poder resolver esa infección. Y por otro lado tenemos el tema de los electrolitos, que lo conversamos un poquito antes, ¿ya? Principalmente vamos a tener hiponatremia y hipocloremia. También podemos tener hipopotasemia, ¿ya? Y esto, ¿cómo lo vamos a manejar? En terreno se vuelve muy difícil. ¿Por qué? Porque no podemos hacer la medición de los electrolitos seriada, además, para poder saber si nos estamos pasando en la suplementación. Por lo tanto, tenemos dos alternativas. Una es administrarlo a través de la sonda nasogástrica enteramente con biosal, que es cloruro de potasio, y sal normal, que es cloruro de sodio. Por lo tanto, estamos administrando cloro, sodio y potasio. O eventualmente administrar en el suero cloruro de potasio o una solución poliiónica, ¿ya? En el caso que lo vayan a administrar en el suero, siempre tienen que ir evaluando la respuesta del paciente. Recuerden que el potasio, el calcio, todos estos me van a generar alteraciones principalmente en la frecuencia y en el ritmo cardíaco. Por lo tanto, es muy importante que ustedes vayan ocultando mientras lo van suplementando, o que hagan una suplementación estimativa poniendo 2 ampollitas de cloruro de potasio en el suero y pasándolo a goteo como mantención, ¿ya? Mi recomendación es, si no pueden medir los electrolitos para hacer una suplementación como corresponde, utilicen, en los casos que ustedes vean que el caballo está muy descompensado, utilicen un poliiónico, como por ejemplo el Caupol, ¿ya?
Otro ítem muy importante en cuanto al tratamiento es el manejo del dolor. Yo ya les comenté que uno de los principales problemas que tenemos es el ilio. ¿Ya? En los casos de ilio vamos a tener un caballo con amotilidad, que podemos evaluarla tanto la ocultación, donde no vamos a ocultar un borborismo, o una descarga de la válvula iliocecal, tanto como en la ecografía. ¿Ya? Ojo que la hipomotilidad es normal en ayuno, ¿ya? Pero la atonía, es decir, la falta de sonidos intestinales, no es normal en ningún momento, ¿ya? Y la ocultación debe ser de todo el abdomen, no solo de la válvula iliocecal, ¿ya? A veces la válvula iliocecal está normal, pero el colon no tiene motilidad. Entonces hay que ocultar todo el abdomen y ver si hay borborismo, si hay descarga de la válvula iliocecal, etc. Esto deben haberlo visto en semiología, por eso no le di tanto énfasis ahora. Pero si tienen dudas pueden consultar. El manejo del dolor, ¿cómo lo vamos a realizar? Principalmente con los AINES, ¿ya? Esto va a ser nuestra primera elección para el manejo del dolor. ¿Cómo vamos a elegir qué AINES utilizar? Idealmente deberíamos siempre elegir un selectivo COX-2, ¿ya? Recuerden que en la cascada inflamatoria los AINES actúan y pueden ser selectivo COX-2 o no selectivos, y inhibir COX-1 y COX-2. ¿Ya? Y al inhibir COX-1 también están inhibiendo ciertos procesos fisiológicos, como por ejemplo la reparación de la mucosa. ¿Ya? Entonces el ideal es que sea un selectivo COX-2. ¿Cuál es el problema? Que los antiinflamatorios no esteroidales que poseemos en el mercado, que tienen buena analgesia visceral, en Chile, no son selectivos COX-2. ¿Ya? Dentro de los antiinflamatorios no esteroidales que tenemos disponibles, tenemos, por ejemplo, la dipirona, ¿ya? Ahí está la dosis, en este cuadrito. El problema es que su efecto como manejo del dolor es bajo, ¿ya? Tenemos la fenilbutazona, que también tiene mal efecto analgésico visceral, pero tiene un efecto importante que se ha demostrado que ayuda al vaciado gástrico. Por lo tanto, en caballos que tenemos problemas de vaciado gástrico, quizás sería interesante sumarle una terapia con fenilbutazona, ¿ya? Después tenemos el fluniximab, que tiene un excelente poder de analgesia visceral. El problema es que no es selectivo COX-2, por lo tanto, esto que les pongo aquí, hay que evaluar y manejar los efectos adversos. Como no es selectivo COX-2, yo tengo que tener en claro que si voy a hacer una terapia prolongada, puedo predisponerlo a úlceras gástricas y a daño renal. Por lo tanto, es muy importante mantener a ese paciente hidratado y ojalá con un protector gástrico eventualmente, ¿ya? La dosis es de 1.1 miligramos kilo, cada 12 o cada 24 horas. ¿Ya? Esa dosis de 0.25 miligramos kilo como dosis antiendotóxica ya no se ocupa. ¿Ya? Está obsoleto eso. Tenemos otros antiinflamatorios como el ketoprofeno, el meloxicam, que tienen buena analgesia visceral, el firocoxib, que tiene buena analgesia visceral y es selectivo COX-2, pero no lo encontramos disponible para los caballos en Chile. Hay una presentación de perros que se puede dosificar para el caballo, ya que la dosis en caballo es mucho menor a la del perro. Sin embargo, si tenemos alterada la motilidad, como es oral, no siempre sabemos si va a tener una buena absorción, pero para otras patologías sí puede ser interesante utilizar ese. Y tenemos otros antiinflamatorios, pero principalmente el que vamos a utilizar es el fluniximab porque tiene un excelente poder analgésico, porque está disponible en el mercado, y ojalá que tuviéramos un selectivo que tuviera ese nivel de analgesia visceral, pero la verdad es que no tenemos ninguno que se le compare. Después tenemos que, aquí les puse esto de disimular los efectos de la endotoxemia, porque siempre me preguntan qué pasa con el fluniximab y esto que me va a enmascarar la endotoxemia, ¿ya? ¿Cómo vamos a evaluar la endotoxemia? Yo toda la parte de semiología se la saqué de la clase, ya no está en la clase, pero ustedes deberían saber que la endotoxemia, que es la presencia de las toxinas de las bacterias gram negativas en la sangre, se va a evaluar a través de alteraciones hemodinámicas, y una de ellas es la presencia del halo endotóxico, que es esta línea café o moradita que se pone sobre los dientes en la encía del caballo, ¿ya?
El flunixin de meglumino efectivamente me disimula este efecto y me va a disminuir la presencia del halo endotóxico, pero como ustedes ya saben la fisiopatología y ustedes saben que si el caballo está con una impacción que no ha sido resuelta y se está produciendo distensión abdominal y se está produciendo aumento de la presión intraluminal, ustedes saben que se está aumentando la permeabilidad de ese intestino. Por lo tanto, ustedes saben que las bacterias están pasando a la sangre o por lo menos las toxinas. Por lo tanto, no necesitan ver el halo endotóxico para saber que estamos bajo por lo menos el riesgo de endotoxemia. Pero sí necesitan manejar el dolor. Por lo tanto, a mí no me interesa ver el halo endotóxico, pero sí manejar el dolor, porque ustedes ya entienden la fisiopatología. Entonces no es necesario que tengan el signo clínico frente a sus ojos para que ustedes sepan que eventualmente si ustedes no manejan este síndrome de abdomen agudo y no manejan la causa y no la solucionan, el caballo eventualmente sí va a entrar en endotoxemia y sí va a entrar en síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, ¿ya? Y manejar el dolor se hace vital porque lo que nosotros no queremos es que el caballo tenga un hilio, es decir, que no haya nada de motilidad, ¿ya? Y el manejo del dolor es importante para eso, por un lado. Y por otro lado, ustedes saben que los signos clínicos de dolor abdominal en el caballo puede incluir revolcarse, sentarse, patearse la guata, morderse, mirarse el flanco. Y dentro de estos signos, cuando se revuelcan con mucho dolor, pueden lesionarse severamente. Por lo tanto, tampoco queremos eso. Y por último, por bienestar animal, nosotros tampoco queremos que este caballo esté con dolor, solo para que nosotros podamos ver el halo endotóxico, ¿ya? Por lo tanto, ustedes sabiendo la fisiopatología, esto de enmascarar la endotoxemia da lo mismo, porque ustedes saben que el caballo, si ustedes no manejan esto, va a ser una endotoxemia. Entonces, eso nos olvidamos de la dosis antiendotóxica del flunixin, porque además el flunixin de meglumino no es antiendotóxico, sino que regula los efectos producidos por las toxinas. No baja la carga de toxinas en la sangre. Dentro de la evaluación prequirúrgica es importante que nosotros tengamos una buena comunicación con la persona a la que se lo derivemos para que él sepa qué fármacos le pusimos y pueda ver, por ejemplo, si el caballo está con una frecuencia cardíaca de 60, una taquicardia moderada, a severa, y nosotros le pusimos flunixin de meglumino a 1.1 miligramo kilo hace una hora, significa que el caballo no está respondiendo al dolor. Y una de las indicaciones quirúrgicas más importantes es la falta de respuesta a la analgesia, ¿ya? Por lo tanto, el manejo del dolor también se hace importante en cuanto a nuestra decisión de mandar el caballo o no a cirugía. Bueno, aquí les puse el flunixin de meglumino, que es el más usado, y el tema del efecto en la reparación de mucosa y el vaciado gástrico. Lo del vaciado gástrico respecto a la fenilbutasona ya lo conversamos, y lo de la reparación de mucosa. Se ha estudiado, y es un tema que se está constantemente estudiando, que hay ciertos antiinflamatorios que me disminuyen o me aumentan la reparación de la mucosa, ¿ya? Dentro de los cuales la asociación de flunixin meglumino con lidocaína se ha demostrado que mejora la reparación de mucosa principalmente en duodeno y yeyuno, posterior a un efecto isquémico o a una injuria, ¿ya? La asociación de estos, sin embargo, cada uno por sí solo la enlentece. Entonces, ahí también es importante mantenerse en constante actualización, ir leyendo los papers que van saliendo y tratarse de informar, ya que los tratamientos médicos van cambiando año a año y vamos aprendiendo nuevas cosas sobre los distintos fármacos y van cambiando. Por eso tampoco es una receta, porque antiguamente, por ejemplo, se daba flunixin meglumino a 0,25, ya eso ya no se ocupa, ¿ya? Dentro del manejo del dolor también tenemos los agonistas alfa-2, como por ejemplo la silacina y la detomidina. El problema que tienen es que inhiben la motilidad, sin embargo su efecto es corto, ¿ya? Cuando yo les voy a recomendar que lo ocupen, cuando requieran
utilizarlos para el manejo del caballo. Por ejemplo, un caballo que está con un dolor intenso, que no responde al flunixin de meglumino, y ustedes necesitan sondearlo para evaluar si ese dolor se debe a la distensión gástrica y poder manejar al caballo y eventualmente ponerle un catéter y fluidoterapia y palpaldo, etcétera, pero el caballo mientras tanto no se deja porque está muy, muy adolorido. Ustedes van a tener que pensar en lo siguiente: ok, el caballo tiene un nivel de dolor muy intenso, por lo tanto lo más probable que es que o tenemos distensión gástrica por un lado o tenemos un proceso estrangulante, porque es severo, ¿ya? Esto es una intusocepción, un vólvulo o eventualmente una duodenojejunity, ¿ya? El caballo no se deja manejar del dolor. ¿Cómo podemos descartar la distensión gástrica? Sondeándolo. Entonces, lo primero que vamos a intentar descartar y tratar de aliviar ese caballo es sondearlo. Pero si el caballo no se deja sondear porque se tira al suelo y se tira encima de ustedes, bueno, cédenlo. Si necesitan sedarlo, cédenlo. Ahora, tengan en consideración que con la sedación, aparte de disminuir la motilidad, les va a costar un poquito más sondearlo, pero igual se puede, ¿ya? Entonces, lo vamos a utilizar como control para controlar al caballo y poder manejarlo para el tratamiento o eventualmente para el transporte. Tengan en consideración que el efecto es corto y que inhibe la motilidad intestinal, ¿ya? Por último, tenemos el manejo del dolor los opioides, ¿ya? También inhiben la motilidad, también se usan poco, ¿por qué? Principalmente porque son mercado negro en nuestro caso, ¿ya? Dentro de estos tenemos el tramadol, que no tiene mucho efecto en los caballos, no se le ha comprobado un buen efecto analgésico visceral en el caso de los caballos, pero el que sí tiene un excelente efecto analgésico es el butorfanol, ¿ya? El butorfanol es mercado negro en Chile, y bueno, ahí les puse las dosis, y consideren que para poner butorfanol deben sedar con anterioridad al caballo, si no les va a provocar un efecto de hiperexcitación, ¿ya? Por lo tanto, el butorfanol se administra después de administrar silacina. Muy útil para estos caballos que les digo que están vueltos locos y que ustedes no pueden manejar y que necesitan mandarlos, por ejemplo, a pabellón, y el caballo está vuelto loco, y aunque ustedes lo sondearon y no tenía contenido gástrico, el caballo no soporta el dolor, el butorfanol es una muy buena alternativa, ¿ya? Pero sí también inhibe la motilidad gastrointestinal y requiere esta sedación inicial. Dentro del manejo del dolor, tenemos otros dos fármacos que podemos utilizar con frecuencia que van a ser muy útiles. Uno de ellos es la lidocaína, ¿ya? La lidocaína es un anestésico local, que en este caso lo vamos a utilizar endovenoso. Primero en bolo, con una dosis de 1.3 miligramos kilo en 5 minutos, y después una infusión constante de 0,05 miligramos kilo minuto. Debemos considerar que la lidocaína no es un proquinético, como inicialmente hace unos años se creyó, sino que su efecto es principalmente dentro de una analgesia multimodal. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar distintos fármacos para manejar tanto las dosis y los efectos deleterios de cada fármaco, tanto como para mejorar la analgesia en el paciente, ¿ya? La lidocaína es muy útil dentro de esta analgesia multimodal y sí se le ha comprobado cierto efecto en disminuir la presentación de hilio postquirúrgico. No se sabe bien cómo, pero funciona, ¿ya? Y también tiene esta asociación benéfica con el flunixin de meglumino. Sin embargo, no está directamente relacionada, no está directamente relacionada a la motilidad, pero sí tienen que ver con el manejo del dolor. Y por este lado sí podría mejorar el estatus de nuestro paciente. La verdad es que a mí en la clínica me funciona muy bien, en mi clínica diaria, en mi atención diaria, la lidocaína, ¿ya? La dosis tóxica es difícil de alcanzar y es muy fácil darse cuenta porque el caballo empieza con temblores musculares y ustedes cortan la infusión o bajan la velocidad y listo, solucionado, ¿ya? Y por último tenemos la ketamina. La ketamina podemos utilizarla tanto en bolo como en infusión.
Es muy útil para el transporte porque produce una excelente analgesia, ¿ya? También tiene el problema que disminuye la motilidad, pero cuando ya tenemos estos caballos que no se pueden transportar o no se pueden manejar por el dolor, vamos a tener que acceder a estos fármacos igual, ¿ya? La ketamina no se ocupa como un anestésico, sino que se ocupa para el manejo del dolor, por lo tanto la dosis es más bajita, ¿ya? O se ocupa en infusión, con una dosis más baja, y se va regulando según el dolor del caballo, no es la idea que se caiga al suelo, pero sí es la idea manejar el dolor. Es muy útil para el transporte en infusión porque ustedes pueden llevar al caballo con la infusión constante arriba del camión y no van a tener que estar parando, si es que el centro de referencia está muy lejos, para darle los bolos de butorfanol o de silacina eventualmente, ¿ya? También su uso es muy extendido en los hospitales, tanto pre como post quirúrgico, ¿ya? Otros tratamientos que vamos a tener son los hemolíticos, como la buscapina. La buscapina, en el caso de Chile, se vende asociada a ácido mefenámico, si no me equivoco, que produce una analgesia buena, pero corta, de corta duración, no dura más de 2 horas. Compite con la acetilcolina, la buscapina, compite con la acetilcolina en los receptores muscarínicos y produce una relajación del músculo liso, ¿ya? El efecto es corto y es principalmente en ciego y colon ventral. Tiene un menor efecto, pero mayor tiempo de duración en duodeno, ¿ya? Por lo tanto, no siempre es útil, ya que no todos los cólicos son espasmódicos y a veces puede no actuar sobre la porción de intestino que nosotros necesitamos. Ahora, sus efectos adversos son pocos, disminuye la motilidad, pero durante un corto tiempo. Igual yo soy de la teoría de que no administremos fármacos si es que no sabemos que son útiles. Eso de el por si acaso, mejor no, ¿ya? Si ustedes, claro, están seguros que puede ser un cólico espasmódico, es un caballo que cada cierto rato se retuerce el dolor y después se le pasa, bueno, quizás sí podría ser útil la buscapina. Ahora, si es un caballo que tiene un dolor constante, parejo, y que, por ejemplo, tiene una impacción en la flexura pélvica, la buscapina no les va a ser muy útil, ¿ya? Hay otros espasmolíticos, pero que no están disponibles en el mercado. Los laxantes, aquí es un tema, y lo conversamos también en los casos clínicos, la vaselina, ¿ya? La vaselina se administra 5 o 10 ml kilo 2 veces al día oral. ¿Por qué les pongo decisión del uso? Por lo que conversábamos, la vaselina, así como los otros aceites en general, sobre todo la vaselina, que es un aceite mineral, produce una impermeabilización del contenido intestinal. Si bien lubrica, por lo tanto permite que algunas cosas pasen con mayor facilidad y avancen con mayor facilidad, por otro lado las impermeabiliza. Y uno de nuestros objetivos del tratamiento va a ser la sobrehidratación, por ejemplo, para resolver una impacción. Por lo tanto, en estos casos, la vaselina no me va a ser útil, porque lo único que va a hacer es impermeabilizar el contenido intestinal y impedir que éste se hidrate y pueda empezar a moverse de nuevo, ¿ya? En lo personal, casi no utilizo la vaselina, no me gusta. Además que el cirujano, si ustedes administran vaselina y les toca finalmente mandar ese caballo a pabellón, el cirujano los va a querer matar porque la vaselina dentro del pabellón es un problema. Y como les digo, más les va a empeorar el cuadro que a solucionarlo, ¿ya? Ustedes podrían administrar vaselina únicamente y exclusivamente cuando ustedes están seguros que la obstrucción es pequeña y que administrando vaselina solo con el efecto de lubricar va a poder pasar. Ahora, saber eso con certeza no es fácil. Por lo tanto, yo no recomiendo mucho su uso. Igual ahí está la dosis. Tenemos otros aceites que también podemos utilizar, como el aceite de linaza o el aceite de castor, tanto para lubricar como para generar un aumento de motilidad. Tienen efectos adversos porque pueden provocar aumentos de motilidades más o menos raros y eventualmente a algunos se les ha asociado cierta predisposición a las intususcepciones o a diarreas. La verdad es que yo no los he usado, así que ahí mi experiencia es poca. He utilizado el de linaza en un par de ocasiones, pero no más que eso. También tenemos el muciloide o el metamucil, que ayuda a reblandecer la impactación. Ahí está la dosis.
Y por último, el sulfato de magnesio. Su uso es limitado porque también me genera alteraciones en la motilidad. Y una de las recomendaciones para la cual sí se utiliza es en los casos de sablosis, porque se ha comprobado que ayuda a eliminar la arena. Sin embargo, cuidado con todos estos porque todos me producen alteraciones en la motilidad. Por último, los proquinéticos. Dentro de los proquinéticos tenemos varios. La verdad es que en los caballos se ocupan muy pocos, ¿ya? En primer lugar está la metoclopramida, que en los caballos tiene bastantes efectos adversos, efectos neurológicos, a bajas dosis, por lo tanto, en general no se utiliza. La lidocaína, que les vuelvo a poner aquí, no es un proquinético, sin embargo lo van a encontrar en muchos libros todavía como un proquinético, sin embargo no lo es, ¿ya? Igualmente sí se ha comprobado que tiene un efecto benéfico en el hilio posquirúrgico, por lo tanto ahí lo vuelven a poner, en las dosis que ya lo comentamos. Y hay otros proquinéticos que no son proquinéticos propiamente tal, pero sí tienen ciertos efectos en la motilidad intestinal, como la eritromicina, la cisaprida y algunos otros que se están estudiando. Ahí les puedo mandar también un paper interesante de uno de los últimos fármacos que se está probando para aumentar la motilidad en intestino delgado en hilios posquirúrgicos. Ya, normalmente los proquinéticos no se utilizan. Porque no tenemos acceso a un buen proquinético en los caballos y los estudios son muy precarios. Pero este sí es un tema que está en constante actualización y que deberían evaluar. Finalmente, dentro del tratamiento vamos a tener la indicación quirúrgica. Como les comentaba, uno de los principales indicadores para la cirugía va a ser el dolor, cuando es incontrolable o severo o no responde a la analgesia inicial, ¿ya? A la analgesia con antiinflamatorio no esteroidal. Este va a ser mi principal indicador de cirugía. ¿Va a haber un par de excepciones? Sí. ¿Como cuál? Como por ejemplo la duodenoyeyunitis, ¿ya? Que son caballos que pueden presentar un dolor severo y no requieren cirugía. El reflujo gástrico normalmente se asocia a patologías quirúrgicas como el vólvulo, como la intususcepción, y a una que, de nuevo, no es quirúrgica, la duodenoyeyunitis. La palpación rectal, cuando encontramos distendido el intestino delgado, cuando encontramos desplazamientos, excepto en el caso del atrapamiento nefroesplénico, que eventualmente puede resolverse médicamente con tratamiento médico y con fenilefrina. Eso lo vamos a ver igual el próximo año, se lo puedo comentar un poquito más ahí. O cuando encontramos cuerpos extraños, por ejemplo, en la palpación transrectal. El hilio, la atonía intestinal a la ocultación, es un indicador quirúrgico. El líquido peritoneal, como conversábamos ya su examen macro, cuando está cero sanguinolento y me indica un problema isquémico. Ya. Y por último, hay ciertas contraindicaciones para la cirugía, que es cuando el caballo ya está hipertérmico o cuando tiene una neutrofilia importante. La cirugía podría estar contraindicada. En el caso de la duodenoyeyunitis también, y ahí es importante diferenciarla. Y una forma de diferenciarla es la cantidad de reflujo. En general es una patología que produce mucho más reflujo que las otras. Genera un alivio instantáneo a la descompresión gástrica, y el olor del reflujo es particular, es un poquito más ácido que las otras. Ahora, es difícil diferenciarlo, pero hay que intentarlo, ¿ya? Y ahí la ecografía y los exámenes complementarios pueden jugar un rol importante, ¿ya? Este caballo, me gusta ponerlo como ejemplo. Este es el doctor Alegría que lo está operando. Es un caballo que derivé a Pabellón, se llama Germano, es un regalón, está vivo, está feliz y contento. El Germano, desde que empezó con los signos clínicos, estaba con sus dueños. Ellos me llamaron, yo llegué aproximadamente en 40 minutos, en 40 minutos más lo teníamos en el hospital, y en 40 minutos más ya estaba dentro de Pabellón. Hice un diagnóstico muy rápido. A la palpación palpé asas de intestino delgado,
no me hizo ninguna respuesta a la analgesia y inmediatamente conseguimos camión mientras yo lo estabilizaba para mandarlo a pabellón. Lo mandamos a pabellón y lo ingresaron inmediatamente a pabellón. En total no deben haber sido más de 3 horas y aún así el caballo necrosó aproximadamente 3 metros de yeyuno. Por lo tanto, su decisión quirúrgica tiene que ser certera y rápida. Recuerden que ustedes están sometiendo al caballo a una cirugía que, además de ser costosa, su porcentaje de éxito va alrededor del 60 a 70%, dependiendo del tipo de patología. Puede ser un poquito menos, pero mientras más se demoren, mayor compromiso va a haber por la fisiopatología. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener muy en claro qué es lo que está sucediendo y tratar de acercarnos lo más posible a la patología. Por último, entonces, para resumir un poquito los tratamientos que son más específicos dependiendo de la patología, tenemos en el caso de la impactación gástrica, el lavado gástrico. Esto es bastante frecuente en los caballos fina sangre de carrera, por avena, comen grandes cantidades de avena, y también en los caballos que les dan perlón de almendra. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos dos datos anamnésicos importantes para ir dilucidando cuál puede ser nuestro problema. En el caso de la sablosis se tratan con Ficilum, no es fácil de conseguir en Chile, venden en las farmacias humanas, pero las dosis se hacen un poco prohibitivas en cuanto al gasto. Hay que hacer un manejo de ambiente muy importante para tratar de que el caballo deje de comer arena. Y también, como comentábamos, el sulfato de magnesio. En el caso de la duodeno-yeyunitis, el tratamiento aquí, les vuelvo a poner, es médico, a pesar de que se comportan como un caso quirúrgico, el tratamiento es médico. En el caso de los vólvulos, las intususcepciones, las hernias, los lipomas y las adherencias, el tratamiento es quirúrgico. Y fíjense el factor común a todas estas, en general todas producen problemas estrangulantes muy rápidamente, ¿ya? O sea, lo que conversábamos en la fisiopatología, estas en general me producen un compromiso de la perfusión sanguínea inmediato, por lo tanto el daño intestinal que van a producir es muy importante, y por otro lado el tratamiento médico no me las va a resolver, ya requieren cirugía y requieren pronta cirugía. En el caso del atrapamiento nefroesplénico, uno de los tratamientos médicos indicados es la fenilefrina a estas dosis y el trote para hacer que se suelte el colon del vaso. Lo que hace la fenilefrina es disminuir el tamaño del vaso y permitir la liberación del colon. Incluso en algunos papers más nuevos se está utilizando la fenilefrina esplénica, o sea, inyectada directamente al vaso, ¿ya? En el caso de las úlceras gástricas, el tratamiento va a ser para úlcera, y esto es omeprazol o ranitidina, o las dos. Hay otros fármacos también que se pueden utilizar, pero no es el tema ahora, pero considerar que ahí tienen un tratamiento médico distinto. En el caso de la retención de meconio, una de las cosas que va a ayudar muchísimo es el enema, ¿ya? En los casos de impactaciones o sea, de colon, por ejemplo, ustedes también pueden realizar un enema, pero no significa que con el enema en un caballo adulto vayan a resolver la impactación, a menos de que esté al alcance de la mano, que es la menor de las veces, sino que ustedes van a permitir hidratación también a través del enema, ya que el colon es donde se realiza la mayor absorción de agua, ¿ya? Normalmente con el edema transrectal ustedes no van a llegar y dar la vuelta a través de todo el colon menor hasta el colon mayor, hasta llegar a la flexura pélvica con el agua que ustedes administran, ya eso no ocurre. Por lo tanto, a menos de que ustedes palpen directamente en la mano el problema, que podrían tratar de disolverlo suavemente con la mano, no administren enemas con jabón, solución jabonosa o etcétera, porque no tiene sentido, sino que administren simplemente agua, ¿ya? Y a gravedad, no a manguera a chorro. Me ha tocado ya ver un caballo por ruptura intestinal porque le abrieron la manguera por el poto, ¿ya? No lo hagan. Si bien el colon tiene una gran capacidad de distensión y aguanta mucha agua, no significa que podamos meterla a chorro.
¿ya? Lo mismo con la sonda nasogástrica, el lavado se hace con presión, pero hay que calcular cuánto fluido vamos a meter. Lo mismo podría ser por atrás, si quieren hacerlo a presión, bueno, está bien, pero tienen que calcular el fluido, y para esto existen estas bombas especiales, o la otra manera sería medir cuando abrimos la manguera cuánto se demora en llenar 5 litros y cerrarla, y hacer el sondaje nasogástrico con esa presión y ese tiempo, ¿ya? Pero no se mete agua, por ejemplo, no se conecta la manguera a la sonda sin medirlo. Ya, lo mismo con el enema, ojalá a gravedad y suavemente, porque el enema en un caballo adulto solo va a lograr hidratación, ya no va a lograr otras cosas. En el caso del potrillito se hace obviamente con mucho menor cantidad, puede ser un enema fleet que los venden en la farmacia humana, o con una jeringa de 60 ml con agüita tibia, y ahí ya sí puede ser con una solución jabonosa suavecita, para permitir esta disolución del meconio, porque el potrillito es mucho más pequeño que el adulto. En el caso de la ruptura uterina o de la torsión uterina, puede ser cirugía, formalina o eventualmente la inmovilidad. Esto es un tema ya netamente reproductivo. Lo mismo con la torsión uterina. Y esto en cuanto a los tratamientos específicos de alguna de las patologías. Y como ustedes ven, por eso es tan importante acercarse lo más posible al diagnóstico, porque no va a ser lo mismo tener una ruptura uterina que una sablosis o que una impactación gástrica, ¿ya? Y por último, sí me importa hacer un pequeño resumen, que es: ustedes van a ir a ver un caballo, van a hacer todo lo que es semiología, ¿ya? Tienen que repasarlo, y para la prueba también repasen lo que es semiología, ¿ya? Entonces ustedes van a asociar todos estos signos clínicos que ustedes ya vieron en semiología, cómo evaluarlos, con la condición de su paciente. Y de ahí, ¿qué es lo que van a hacer? Sumar exámenes complementarios. Con estos exámenes complementarios, ustedes se van a acercar a un diagnóstico. Por ejemplo, tienen un caballo que tiene un dolor abdominal intenso, incontrolable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ok, lo primero que tengo que hacer es manejo del dolor y sondearlo, ¿ya? Si el caballo está absolutamente incontrolable, traten de sondearlo. Si no puedo sondearlo, bueno, quizás voy a utilizar un sedante para sondearlo. Ok, lo sondeé y me apareció reflujo y el caballo se calmó. Ok, puedo hacer, por ejemplo, una ecografía, ver si hay una intususcepción, si hay distensión de intestino delgado, etcétera, y acercarme un poquito más al diagnóstico. Y mientras tanto, ustedes saben la fisiopatología. Hay una obstrucción intestinal, que puede ser estrangulante como no, que me está provocando daño en la pared intestinal, de la manera que ya lo conversamos. Este daño en la pared intestinal me va a generar endotoxemia, sepsis, síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, y esto tengo que controlarlo. Entonces, por un lado, tengo que evaluar, resolver mi problema primario, que por ejemplo en este caso puede ser una intususcepción y es quirúrgico, como mantener al caballo en una buena condición. Es decir, mantener hidratación, manejo del dolor, eventualmente controlar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, etc. Entonces, el enfoque tiene que ser global, en el sentido de que la fisiopatología suele ser común para la mayoría de los casos, exceptuando los casos que no son propiamente digestivos. Es común para estos casos, y en el sentido que ustedes tienen que evaluar la velocidad de progresión para determinar qué tipo de tratamiento van a abordar y cuáles son los fármacos que van a utilizar según la gravedad y la necesidad de ciertos tratamientos, si va a ser quirúrgico, si no es quirúrgico, si requiere sondaje, si no requiere sondaje, etc. Por eso no puedo darles una receta, y por eso me importa que entiendan la fisiopatología y que entiendan cómo vamos a tratar de manejar cada uno de los casos, ¿ya? Y por qué los datos anamnésicos pueden ser importantes. Por ejemplo, en el caballo que ustedes saben que come perlón de almendra. El perlón de almendra me puede generar impacción gástrica, ¿ya? O impacciones en colon también.
Ustedes saben que el caballo que nunca ha sido desparasitado puede tener una obstrucción intestinal por parásitos, puede tener infartos intestinales producto de los estrógilos, ¿ya? Otro caso, un caballo que ustedes saben que es de rodeo y está todo el día sin agua, lo más probable es que este caballo esté muy deshidratado y tenga una impacción en colon, producto de esta misma deshidratación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues sobrehidratación, manejo del dolor, sondaje, enema, etc. En resumen, un poquito eso. Por último, darle las gracias. Yo sé que cuesta un poquito esto de las videoclases, las clases online, pero cualquier duda que tengan, ahí está mi correo. Creo que también está en el sílabus y me pueden contactar sin problema si tienen dudas. Me envían un correo y me piden por favor que les resuelva sus dudas o que les envíe material complementario. No hay ningún problema. Así que muchas gracias.